Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que usted nos esté viendo. Es hoy 29 de marzo del año 2023, año de la salvación, año de reconocimiento, año del Salmo 23. Y esta es otra edición más de su programa Plática entre Amigos y hemos estado conversando desde el programa de esta semana, desde el primer programa de esta semana, hemos empezado a compartir sobre las relaciones familiares y la paternidad. Y queremos agradecer a cada uno de ustedes sus comentarios, queremos agradecerles su preferencia y el darnos el favor de su atención. Y hoy quisiera seguir en este tema porque encuentro, como les dije en el otro programa, algunas historias que nos pueden servir como referencia para extraer algunas ideas, algunos pensamientos que nos pueden servir como instrucciones para que como padres, como personas pertenecientes a una familia, podamos corregir el rumbo que llevamos, porque no somos perfectos, ¿verdad? No somos personas perfectas, pero vamos en ese camino de la perfección y queremos en plática entre amigos acompañarles en ese camino de la perfección para que juntos, ustedes y yo, podamos ser perfeccionados, podamos alcanzar esa madurez emocional, esa madurez espiritual que nos hace personas transformadas, personas con pensamiento transformado, para que ese pensamiento transformado nos lleve a decisiones correctas, a decisiones sabias, porque cada día es un día de decisiones. Cada día que nos levantamos, estamos tomando decisiones y las decisiones buenas o malas que hoy tomemos serán la cosecha de mañana y nosotros queremos acompañarle, ayudarle para que mutuamente tomemos cada día buenas decisiones y que esas buenas decisiones nos hagan tener una buena cosecha en la vida. Muy bien, pues dicho esto, hoy quiero contarles una historia, quizás va a ser un poco larga, pero que se entrelaza, una historia familiar que sucede acá. Y vamos a empezar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, con la historia de Ezequías. Y dice que a Ezequías llegó el profeta Isaías, eh, que le llevó una palabra de Dios y le dijo, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Dice la Nueva Biblia para las Américas, esa es la versión que estoy leyendo. Entonces dice que él volvió su rostro a la pared y oró a Dios y le dijo a Dios que se acordara de cómo él había andado delante de Dios y cómo él había sido íntegro en su corazón. Entonces dice que Ezequías lloró amargamente. Acuérdense que Ezequías era un rey y estaba en su palacio. E Isaías no había todavía salido del palacio cuando el Señor le dice a Isaías, regrésate y dile a Ezequías el siguiente mensaje. Notemos esta cadena de en la historia. Y le dijo, he visto tus lágrimas. Ese fue el mensaje que Isaías le llevó a Ezequías de parte de Dios. Y te sanaré. Pero al tercer día subirás a la casa del Señor. Y añadiré 15 años a tu vida
y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y le dieron una receta: toma una masa de higos. La tomaron y la pusieron sobre la herida o sobre la úlcera que tenía Ezequías y él sanó. Qué interesante historia. Pero quiero llevarlo un poquito más adelante. Al cabo del tiempo, cumplido el tiempo que Dios le había dicho, Ezequías pues recibió una visita, la visita de Berodac Baladán, rey de Babilonia. Y entonces Ezequías escucha una carta y Ezequías le muestra todos los tesoros de su palacio. Entonces la palabra del Señor vino otra vez sobre Ezequías y le dijeron: vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia y nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías le dijo a Isaías: la palabra que has hablado es buena, pues pensaba, no es así si hay paz y seguridad en mis días. Ok, lo que Ezequías quiso hacer es salvar su reinado. Notemos esto. Ezequías quiso salvar su reinado y quizás dijo: qué bueno que no va a ser en mi tiempo, sino será hasta que después que yo haya muerto. Mire qué egoísmo, mire qué envidia de este hombre, cómo él entregó a sus hijos hacia la maldad, a pesar de que Dios había hecho él un milagro de sanidad. Mire, eso como primer punto, déjemelo aquí, pero sigamos viendo esta historia tan interesante. Ok, ahora pasemos al capítulo 21 y aquí está la historia de Manasés. Manasés dice que tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Y el nombre de su padre, de su madre era Jepsiba o Jepsiba. Ok, pero Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de sus israelitas. Pero aquí se entrelaza otra historia. Manasés no hace lo mismo que Ezequías, destruye la secuencia, vamos a decir, de rectitud que había, y él empieza a adorar ídolos en el templo de Jerusalén. Y dice que elabora imágenes y era el templo que Salomón había construido. Notemos eso. Entonces, Manasés también recibe una palabra y yo quiero llevarlo mucho más adelante. Y Manasés dice que murió y fue sepultado en el jardín de la casa. Pero ahora viene otro hijo de Manasés y dice: 22 años tenía Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Arús de Jaoba. Pero dice también: e hizo lo malo delante de los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés. Pues anduvo en todo el camino de su padre había andado,
sirvió a los ídolos que su padre había servido y los adoró. Abandonó el Señor, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Señor. Y conspiraron contra él los siervos de Amón y mataron al rey. Pero el pueblo de la tierra mató a los que habían conspirado contra el rey Amón, y en lugar el pueblo y en su lugar el pueblo de la tierra hizo como rey a Josías. Ahora, ¿quién es este Josías? Pasemos al capítulo 22. Usted puede leer en su casita más despacio todos el capítulo 20, 21, 22 que hemos estado hablando en este momento. Y dice que Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Aquí también se da el nombre de su madre. Su madre era Gedida. Pero dice que Josías, mire, dice, y esto me llamó la atención de esta historia familiar, e hizo lo recto delante de los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su abuelo David y no se apartó de ese buen ejemplo, de ese camino, ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el año 18, el rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Azalía de Mesulmán de la casa del Señor, diciéndole, el sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero y entonces cuentan el dinero para pagarle a los albañiles supervisores para las obras de reconstrucción que estaban haciendo en el templo, porque Josías reconstruyó el templo. Y encuentran un hecho muy particular. Dice que Hilcías le manda a decir al rey que habían encontrado el libro de la ley, como que en los tiempos de Manasés y de Amón, la ley fue olvidada. La ley, cuando hablar de ley, se habla de es decir, el libro que contenía los mandamientos, los rituales que había que hacer en el templo a Dios. ¿Ok? Aquí estamos en esta historia interesante, pero yo quiero llevarlo a otra situación del rey Josías. Entonces Josías fue un restaurador de la adoración y del templo a Dios. Pero Josías enfrentó una guerra. Y en esa guerra, Josías, vamos a irnos hasta el capítulo verso 31 del capítulo 23. Fíjense, vamos por el 23. Entonces dice, Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Aquí entonces ya la situación volvió otra vez e hizo lo malo delante de los ojos del Señor, conforme todo lo que habían hecho sus padres. Pero qué padres. Bueno, le quiero leer una última cosita, nada más para que tomemos base del pensamiento que le quiero dejar en esta plática entre amigos el día de hoy. Vamos al capítulo 24. Y dice que en los días de Joacim subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su siervo por 3 años. Después se levantó y se rebeló contra él. Entonces el Señor envió contra Joacim bandas de caldeos, bandas de arameos, bandas de moabitas, y los envió contra Judá para destruirlo, conforme a la palabra del Señor había hablado por medio de los siervos, los profetas. Ok. ¿Qué es lo que yo quiero darle a conocer en toda esta
referencia bíblica que hemos tenido. Muy bien. Quiero decirle en primer lugar que a veces los padres somos los responsables por el camino que los hijos toman, sea este bueno o sea este malo. Fíjense, los padres a veces somos los responsables, lo voy a repetir, por el camino bueno o malo que los hijos toman. ¿Por qué razón le digo esto? Porque mire, la secuencia que hemos visto es que Manasés hizo lo malo, Ezequías hizo lo bueno, pero Ezequías fue egoísta. ¿Por qué? Porque él se alegró de que en su tiempo no iba a ser destruido, sino hasta que sus hijos reinaran. Entonces viene el reinado de Manasés y Manasés hace lo malo delante de Dios. Ahora, la pregunta que yo me hice aquí fue, y es la que le traslado a usted, y es bueno que conversemos, que platiquemos y que usted en los comentarios me pueda dar su punto de vista. Pero yo entiendo como que Manasés no le gustó muchito que su padre quisiera salir bien durante su reinado y dejarle un gran problema a sus hijos. Amón toma el ejemplo de Manasés y también hace lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que meditar es: nuestros hijos están tomando un mal camino porque probablemente nosotros no hemos sido un buen ejemplo para ellos. Y alguien me dirá, pero si yo le hablo, pero si yo le he dicho, pero si yo le aconsejo, pero si yo le leo esto, le leo esto otro, o si yo oro, si yo... Pero a veces no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos interiormente. Porque nuestras palabras, muchas veces, más que palabras, reflejan el espíritu con el que hablamos. El espíritu con que hablamos las palabras es lo que va a cobrar efecto de vida en nuestros hijos o efecto de muerte en nuestros hijos. Hablando de la muerte como como un símil de cosas negativas. Entonces es importante porque yo puedo decir, me pueden preguntar a mí, ¿estás enojado? Y yo puedo decir, no estoy enojado. Pero mis palabras, la forma como estoy diciendo, está reflejando que estoy enojado. O me pueden preguntar, ¿estás enojado? Y yo puedo decir, no, yo no estoy enojado, por favor, solo entiéndame que estoy tratando. ¿Se da cuenta el tono? Entonces, muchas veces el tono con el que hablamos refleja el espíritu que nosotros estamos dejando sobre los hijos. Y los hijos son como esponja. Los hijos captan ese espíritu. Los hijos lo captan. Ellos lo asimilan porque los hijos son como una esponjita que van absorbiendo las palabras y los hijos tienen, nos ven, y cuando ya ellos tienen razonamiento, cuando ya ellos tienen madurez y cuando ya ellos tienen la capacidad de pensar, la capacidad de analizar, ellos dicen, no, mi padre me está diciendo esto, pero realmente él lo que hace es esto y esto y esto y esto y esto. Ahora, quiero caer al ejemplo de Josías. Josías dice que hizo lo bueno, no de lo que su padre le había dicho, no en lo que su padre había visto, sino con mucha pena, con mucha vergüenza. Yo veo ahí parte en lo que leímos como una vergüenza para los padres de Joacim, porque dice, de Josías, perdón, porque dice ahí que él hizo lo recto
o imitó todo lo bueno que había hecho su abuelo David. Yo quiero dejar una palabra para los abuelos, para los papás también. Los abuelos pueden querer a los nietos y eso se aprecia. Los abuelos pueden uh, contribuir en cierta manera en la educación de los nietos, pero no es la responsabilidad de los abuelos la crianza o la educación de los hijos. La responsabilidad principal recae en papá y en mamá, en los padres de esos hijos. Por favor, abuelos, es cierto que duele, puede doler que un nieto no esté haciendo lo correcto, como los casos que hemos visto aquí esta tarde, o usted va a leer más tarde, desde el capítulo 20 hasta el capítulo 26, 27. Y ahí se nota que hay hijos que hicieron lo malo delante del Señor, no hicieron lo recto. Y a veces los nietos no están haciendo lo recto, pero eso no es una responsabilidad del abuelo o de la abuela, es responsabilidad de los padres. Entonces, por favor, abuelos, no se vayan, o enójese conmigo, por favor, abuelo que me está oyendo, enójese, por favor, porque si se enoja conmigo por lo que voy a decir, quiere decir que es la verdad. Pero no asuma usted como abuelo el rol de papá o de mamá, porque eso no es su labor. Usted ya tuvo sus hijos, usted ya crió a sus hijos. Ahora deje que los padres, que sus hijos que ahora tienen hijos, críen a sus hijos. Lo que usted sí puede hacer como abuelo es hablar con los hijos, con su hijo que hoy es padre o con su hija que hoy es una madre y sugerirle, aconsejarle, decirle a ella, mira, tienes que hacer esto con mi nieto, creo que no está correcto, yo te sugiero que puedan hacer esto y esto y esto y esto, pero no entrometerse y decirle al nieto, no, mi nieto, yo sí lo quiero, yo sí lo consiento. No, 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 tampoco hacer eso, porque está anulando la autoridad de los papás. Si el nieto se portó mal y usted tiene que ayudar en la corrección y decirle a los papás, mira, el nieto o la nieta hoy no se portó bien y es importante corregirlo en eso, porque eso es amor, porque el padre que corrige es el padre que ama. No sé si espero darme a entender con esta idea el día de hoy. De manera que la paternidad, para ir ya terminando este pensamiento, la paternidad es mucho más que palabras. La paternidad se transmite en un espíritu. Mire, a mí me llama la atención eso, que Manasés, Amón hicieron lo incorrecto, no hicieron lo bueno, pero Josías dice que hizo no lo que su padre hizo, sino lo que el abuelo le enseñó, lo que el abuelo él vio en su abuelo. O si lo vio por los escritos, por los ejemplos, o lo vio con sus ojos como haya sido la forma, pero dice ahí que él hizo lo recto como David su abuelo. Algunas versiones dicen David su padre, pero la palabra padre es la palabra hebrea Abba. Abba significa antepasado en el hebreo, ¿ok? Entonces, abuelo, lo que hizo su abuelo. Y eso es bueno, pero a la vez es malo, porque el ejemplo no lo tiene que poner el abuelo. El ejemplo, el buen ejemplo lo tiene que poner el papá y la mamá en el hogar. Finalmente, ya para no cansarles mucho con este pensamiento, yo quisiera cerrar esta plática con lo siguiente.
¿Cuál fue el resultado de toda esta, eh, cuál fue el resultado de todo esta debacle que vivió en la historia de Israel? La deportación a Babilonia. Los hijos fueron deportados. Vino el rey Nabucodonosor a Israel y se llevó a lo mejor. Se llevó a los jóvenes de Israel deportados. ¿Sabe una cosa? Esa es una realidad triste el día de hoy. Tantos jóvenes emigrando a otras naciones en todo el mundo. Es un fenómeno. El fenómeno migratorio es una tristeza para los gobiernos que hoy están sobre la tierra, pero más es una tristeza que nos debe de hacer reflexionar a los padres, a los abuelos, qué legado vamos a dejar sobre la nueva generación. ¿Qué legado estamos dando a la nueva generación? ¿Qué herramientas estamos dando a la nueva generación? ¿Por qué van las nuevas generaciones de nuestros países a exponerse al hambre, a exponerse al robo, a exponerse a la muerte, a exponerse a tantos peligros, cuando pueden estar en su casa, en su tierra, y pueden vivir? Porque la lucha que van a hacer a otro país, sea cual sea, es la misma lucha que pueden hacer ahí donde ellos radican, ahí donde ellos viven. Entonces nosotros, ya los mayores, tenemos que adecuar las herramientas y hacer lo posible por dejar un buen legado sobre las generaciones futuras que vienen. Y alguien me dirá, pero ¿para qué si ya está escrito que este mundo se va a acabar y que, y que Jesús viene pronto? Y yo no lo niego. Pero ¿qué si Jesús viene en 1000 años? Viene en 30 años, 40 años. No podemos estar solamente pensando en nuestro bienestar espiritual. Tenemos que también pensar en nuestro bienestar material. Y Dios está a favor, yo les he dicho acá, Dios está a favor de que pensemos en nuestro bienestar material. Dios no está en contra de que tú desees helicóptero, avión, ropa de marca. Dios no pelea con eso. Dios le agrada el progreso de sus hijos. Lo que Dios censura es el afán, que hagamos lo que estos reyes Amón y Manasés hicieron, que por el afán de lo material, por querer, por la avaricia sobre lo material, andemos en malos caminos, andemos haciendo cosas incorrectas. Por eso es de que esto es lo maravilloso de Dios. En esta reflexión yo quiero dejarles un último pensamiento. El pensamiento es este. Lamentaciones es un libro que escribió Jeremías. Y ahí en Lamentaciones se escribe y dice que si el Señor no hubiera enviado su misericordia, nosotros seríamos destruidos, hubiéramos sido destruidos. Por la bondad de Jehová no hemos sido destruidos. Entonces, el día de hoy hay una bondad de Dios que se extiende sobre nuestras vidas para que, voy a usar un dicho muy popular, para que pongamos nuestras barbas en remojo y entonces empecemos a analizar y a pensar qué estoy haciendo yo por mi siguiente generación. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué pasos estoy dando? ¿Qué palabras estoy expresando? ¿Bajo qué espíritu estoy expresando mis palabras? ¿Estoy edificando mi siguiente generación o la estoy
voy a utilizar esta palabra, o la estoy destruyendo. Porque nuestra labor es edificarla, no destruir la siguiente generación, porque el deseo de Dios no es nuestra destrucción. El deseo de Dios es nuestra superación, nuestro progreso. El deseo de Dios es que nosotros avancemos. El deseo de Dios es que tengamos siempre techo y abrigo. Dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces Dios quiere que tengamos sustento, el sustento que necesitamos, cual fuere tu posición en la vida, clase media, clase alta, la clase que seas. Dios ahí quiere darte sustento y quiere darte abrigo, pero quiere que estemos alegres con eso, que no nos afanemos, que no nos pongamos avariciosos por las cosas materiales, sino que dícele, bástale a cada día, dijo Jesús, su propio afán. Que no nos afanemos más allá, sino que, sino que establezcamos las prioridades correctas para que entonces podamos dispensar sobre nuestras generaciones una paternidad correcta. Les dejo entonces todas estas ideas, todos estos pensamientos para que los analice, para que los piense y que usted reflexione sobre ello y pueda tomar mejores decisiones por el bien de sus futuras generaciones. Que Dios los bendiga y los espero en la próxima plática entre amigos, que será interesante, ya que presentaremos una entrevista donde el tema será las relaciones familiares y la paternidad. Tendremos un invitado muy especial, así que por favor, no dejen de ver nuestro próximo programa. Gracias nuevamente, que Dios lo bendiga y comparta este tema y por favor, déjeme sus comentarios que son muy apreciados. Muchísimas gracias por su atención.